Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Bien. Aleluya. Y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Podemos cerrar nuestros ojos y decirle a nuestro Padre: Padre, tú estás aquí con nosotros. Estás en esta casa. Esta casa la has edificado y aún continúas añadiéndole más dimensiones. La haces crecer y la amplías. Te doy gracias por cada piedra viva, por cada adorador, adoradora aquí presente, porque nos hemos reunido por la causa de tu nombre. Hemos llegado aquí voluntariamente, con una alegría de corazón, no con pesadez, sino con alegría. Porque aquí voluntariamente ofrecemos al Señor sacrificios de alabanza, sacrificios de júbilo. Traemos los frutos de nuestros labios. Grande eres tú y grande es tu nombre en toda la tierra. Y esta casa es casa de oración porque así la llamaste. He aquí, has puesto tu nombre aquí y aquí te adoramos como congregación. En medio de la asamblea levantamos a ti nuestros cánticos, los cánticos nuevos. Y Señor, da ahora tu palabra y por medio de ella, por medio de tu palabra, Señor, multiplica la paz en nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Declaramos que hoy es el día de la madurez, del crecimiento, del desarrollo, en el nombre de Jesús. Avanzamos hoy una etapa, la llamamos añadidura a nuestra vida espiritual. Señor, nuestro lenguaje espiritual es ampliado hoy, nuestro conocimiento es aumentado hoy, en el nombre de Jesús. Nuestro carácter es edificado hoy, nuestra fe es edificada hoy. La sabiduría de Dios preside la asamblea y declara aquí a voz en cuello la palabra eterna. En el nombre de Jesús, sea sobre los niños en sus aulas, bajo la instrucción de sus enseñadores, sea la unción del Santo, el que nos da a conocer todas las cosas, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Mes de abril, mes actual, mes de abril, y el Señor nos lleva a la primera y la segunda carta que el padre de Timoteo le escribió. Me refiero a San Pablo apóstol. Y en estas dos cartas, al ir a la primera en el capítulo 4, el apóstol Pablo le pide a su hijo en la fe, Timoteo, que le preste toda su atención indivisiblemente. Y es exactamente el mismo espíritu que hoy le presentamos a la palabra del Padre, a la voz del Espíritu Santo. En este mes de abril, el Señor nos lleva a conocer en estas dos cartas la situación de estos últimos tiempos. Se llaman días venideros, se llaman tiempos peligrosos. Y Pablo va a describir cómo son estos días en la tierra. Y vamos a ver cómo él describe a la población, a las personas, pero no por su género, hombre, mujer, o habrá más hombres que mujeres, o esto o lo otro, no. Él va a describir a la población de una manera espiritual.
Estas dos cartas son muy especiales en el aspecto de que describen a la población de la tierra, esa que usted conoce actualmente, barrios, colonias, comunidades, ciudades, etcétera, en el modo espiritual. Ya no es por nombre y apellido, ya no es por nombre y apellido. Lo amplío dándole unos contrastes. Por ejemplo, si yo vendo productos de catálogo, yo quiero encontrarme a una población de clientes, clientes potenciales, clientes con poder adquisitivo. Quiero mostrarles mis productos de Mary Kay, Fuller, Avon, Jafra, Herbalife, X productos de calzado, todo lo que está en catálogos. Yo quiero salir a la calle y tener una visión, una lente donde pueda ver clientes en la calle. Entonces, población de clientes. Y si vendo otra cosa o si me dedico a otra actividad, voy a buscar la población que le corresponda. Bueno, Pablo nos está abriendo los ojos a todos los hijos y las hijas para decirnos, van a salir a la calle y les voy a describir a los pobladores en el sentido espiritual. No se van a llamar clientes, no se van a llamar proveedores, no se van a llamar familiares. ¡Ay, está pasando mi primo! No, ya no lo vas a ver así. Ya no vamos a tener el mismo sentido común de las personas como solemos hacerlo. O la autoridad o el presidente de la colonia, etcétera. Entonces, en este mes de abril, el Señor nos lleva a esta carta, la 1 y la 2, la primera y la segunda, para advertirnos. Él no quiere que estemos ignorantes o con un lenguaje corto. Por ejemplo, salimos a la calle, y sigo ampliando, salimos a la calle y usted le puede decir a alguien, en la esquina está mi negocio, o yo trabajo allá, y así, con ese lenguaje, identificamos, ubicamos a alguien y nos relacionamos. Mas hoy comienza el Espíritu de Dios a hablarnos el lenguaje espiritual de las personas, el estado espiritual de las personas. Listos. 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas o de demonios, por la hipocresía de mentirosos o embusteros que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración del creyente es santificado. Descripción espiritual de una población en la tierra. Ya no se van a llamar clientes, proveedores, el hombre rico del pueblo, el hacendado, mi papá, mi mamá, mi patrón, mi centro de trabajo, él es mi jefe. No, ya no se llama así. En la lente espiritual dice, y vamos a estar yendo a 4 versiones de la Biblia. La Reina Valera 60, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Aquí tengo un Nuevo Testamento multiversiones, que es parte de lo que hay en la librería,
y yo le recomiendo que adquiera un ejemplar. Ahora, está hablando el Espíritu de Dios, no está hablando el presidente de la República, no está hablando un gobernador de un estado, no está hablando su jefe, su patrón, no está hablando el hombre más rico de la tierra. ¿Sabe por qué ellos no están hablando? Porque no pueden identificar lo que el Espíritu de Dios identifica. Por lo tanto, a ellos no se les da el micrófono para que nos digan esto, porque ellos no pueden ver eso. El Espíritu de Dios dice, Él es el que toma la palabra porque puede identificar lo que el hombre natural no puede identificar y describirá la población que hay en la tierra de esta forma. Listos porque vienen los que abandonan la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas de demonios, mediante enseñanzas de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¡Qué descripción! ¡Qué descripción! Ahora, ellos prohíben el matrimonio. Esto quiere decir que todo lugar en el globo terráqueo, cualquier punto en el globo terráqueo, en donde allí, en ese cuadrito, allí, se prohíba el matrimonio, fíjate nomás, allí es un lugar de doctrinas de demonios y fuera de la fe. En cualquier lugar de la tierra donde se prohíba el matrimonio, en cualquier lugar de la tierra donde se prohíba el matrimonio, están fuera de la fe. Oh, esto ya es otra visualización de la corteza terrestre. Claro, porque nos está diciendo el Espíritu de Dios. No un ser humano que dice, aquí yo veo esto, ¿no? Porque no ven, por eso a ellos no se les da el micrófono para decirnos. El micrófono lo trae el Espíritu de Dios y nos dice en esta carta, el Espíritu Santo dice esto, esto y aquello. Recuerde que es prohibición, prohibición. Y vea, prohibición de ciertos alimentos, abstenerse de ciertos alimentos. Muy bien, ahora nos vamos a la siguiente carta. Segunda carta, capítulo 3. Pablo está dándole seguimiento a su primera escritura. Y estamos primeramente tocando el ambiente en estos últimos días. Capítulo 3. Continúa la voz del Espíritu de Dios diciéndonos, versículo 1, también, o sea, es un complemento de lo primero, también debes saber esto, debes saber esto, debes saber esto. Es un deber, porque la intención no es que los hijos como Timoteo se quede ignorante, esté ignorante de esta situación. Entonces, Pablo fue muy amplio, con un amplio vocabulario y revelación del ambiente de los días de estos tiempos. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Es que subió el limón, subió el dólar, subió la gasolina. No, no es por eso. Porque viene la descripción de la población.
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ay, pastor, siento paz. A estos evita. ¿Por qué siente paz, ovejita? Porque todos estos que dice la Biblia están en la cárcel. Siento paz. Estos son los que están fuera de la cárcel, están fuera del bote. ¿Se fija la reflexión a la que les llevo? Ay, estoy en paz, ¿no? Que la Biblia diga lo que diga. Los que se echan con varones, los que se echan con mujeres, los que roban, están en la cárcel. Fíjese que no es cierto eso. Así que no sienta esa comodidad que dice, es que están encerrados. No están encerrados, son los que andan sueltos. Por eso la advertencia nos dice, todos estos que te voy a decir andan en la calle. Entonces, no relaciones cárcel con esto. La cárcel es de otro nivel. Vamos a varias versiones de la Biblia para hallar la idea más ampliada de unas palabras difíciles de entender. A ver, Dios habla hoy, tiene un buen lenguaje, Dios habla hoy. 1. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hombres. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres. La Biblia habla de la mujer y ha descubierto dos lados de ellas. La mujer frágil y la mujer débil. Y no es lo mismo. Las que peligran son las débiles, no las frágiles. Esas son las damas, las señoras, que peligran, las débiles, no las frágiles. Esposo, trata a tu mujer como a vaso, es sentido de comparación, como a vaso más frágil. Eso no es debilidad. Pero aquí dice de quienes son débiles. Llegan hombres, se meten a sus casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado que, arrastradas por toda clase de deseos,
están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Así pues, Pablo, por el Espíritu de Dios, describe los últimos tiempos. Ahora vamos a la Nueva Versión Internacional. 3:2. La gente, fíjese cómo aquí ya amplió al término gente, hombres y mujeres. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Ahora sí, ¿conoce a alguien así? Andan sueltos. No están en la cárcel, andan sueltos. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Ni te metas. Muy bien, una vez que el Espíritu de Dios por la pluma de Pablo describe la población, ahora Pablo va a decirle a su hijo Timoteo en la fe: en medio de esa gente te voy a pedir que te comportes de 4 maneras, que tengas 4 modos de ser en ti, que tengas 4 fortalezas que sean tus perfiles diariamente. Timoteo, escucha. Y esta es la descripción ahora de la población de los hijos en la fe. Fíjate bien, ahora el Espíritu de Dios te va a hablar a ti, va a describirte a ti, te va a decir, fíjate en los 4 modelos de modo de ser, modo de vivir que debes tener diariamente en la tierra en medio de estos o de los otros. Muy bien, entonces nos vamos al capítulo 2, el capítulo anterior. Ay, pastor, yo pensaba que la tierra estaba llena de familiares y amigos. Pues fíjese que no. Yo pensaba que estaba llena de clientes y proveedores, tampoco. Yo pensaba que por eso no le dieron el micrófono a un fulanito de tal, porque si no nos iba a decir, no te preocupes, es tu cliente. No te preocupes, es tu cliente. Sí, cierto. No te preocupes, es tu jefe. No, por eso el Espíritu de Dios dijo, yo les voy a decir. Yo les voy a decir. Y nos está diciendo lo que ojo humano no ve, que son. Bueno, ahora el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios le va a hablar al cuerpo de Cristo por sus miembros y nos va a decir, ahora en ti quiero ver estas 4 fortalezas. Número 1. Capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, diga conmigo, yo. Sí, porque vamos a ser serios, vamos a ser considerados e inteligentes. Cuando la Escritura dice tú y contestamos yo no puedo pensar, es que no sé si soy yo. No, yo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces escriba, soldado o recluta. Ahora el Espíritu de Dios está describiendo a su población en la tierra. Nosotros, tú.
que no sé si soy yo. No, no, pues. Tú, yo. Vea la descripción. Así como describió lo que el ojo humano no ve, también va a describir la vida espiritual de sus miembros y los llama soldados. Entonces, puede hacer en su cuaderno 4 cuadrantes que se forman haciendo una línea vertical cruzada con una línea horizontal, 4 cuadrantes. En el primer cuadrante se le pone soldado, soldado. Soldado es aquel que presenta el siguiente estilo de vida, el siguiente modo de ser. Número 1, está relacionado con un superior inmediato. Número 2, está en servicio activo. Y número 3, todo lo soporta. Miren, hermanos, miren, hablando a las claras, hemos visto videos de cómo a veces la población civil se porta muy mal con las fuerzas militares y es una lástima, es una lástima. Pero ¿sabe por qué? O sabe cómo es que presentan ellos el carácter, un carácter fuerte, que el uniforme les da mucha gloria, porque todo lo soportan. Bueno, el Espíritu de Dios dice, necesitas tener ese temple de soldado, todo soportar, todo soportar, todo soportar. El temple de soldado. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora avanzamos al siguiente cuadrante. Se llama el atleta o el deportista. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. De la misma manera, versión Dios habla hoy, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Entonces, las características de ese perfil son la vida de acuerdo a lo legítimo, a lo legal. El Espíritu de Dios está describiendo así a su población, de acuerdo con las reglas, y le da la figura de deportista. Pero también otro asunto que tienen los deportistas es que llegan a la meta, o sea, terminan la carrera. Vea cómo el Espíritu de Dios, después de decirnos cómo serán los de afuera, ahora está diciendo, oigan, pero ustedes no piensen que se van a quedar así silvestres y salvajes, ¿eh? Les voy a decir la población, el modo de ser que quiero que ustedes tengan en la tierra, bajo mi nombre y mi palabra. El temple de soldados, la vida de deportista. Tercer cuadrante. Y él habla en el versículo 6, el labrador o el campesino, o el que trabaja el campo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En la Nueva Versión Internacional dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Entonces, perfil de campesino, perfil del hombre de campo. Vamos a describir este cuadrante. Este cuadrante tiene que ver con la economía. La economía es la ciencia del bienestar. Si yo tengo 5 manzanas y hay 10 personas, la ciencia del bienestar repartirá tratando de alcanzar o procurando alcanzar el máximo bienestar para todos. Eso es economía.
Tenemos agua para el pueblo. Bueno, la oficina económica dice que se debe distribuir de esta manera, con estos costos, en este volumen. Eso es economía. El labrador dice, en mi pueblo quiero ver labradores. Quiero ver atletas, soldados, labradores, y el último cuadrante es ministros. Pero no es que Él nos da a escoger, hermano, ¿usted qué quiere ser en Cristo? Bueno, a mí me gusta disparar, yo quiero ser soldado. No, así no es. Eso habla de los enfoques de tu vida diariamente. Son maneras de ser, modos de ser, enfoques, son características propias de tu ser, del entero que eres tú, características, modos de ser, mentalidad, enfoque, carácter, todo ello es describirte a ti por lo que hay en ti, es darte imágenes como un espejo, que cuando te veas el espejo, veas el soldado que hay en ti, veas el labrador que hay en ti, veas el deportista que hay en ti y veas el ministro que hay en ti. Porque cuando ves a otras vidas, el Espíritu de Dios te va a revelar por su espíritu y palabra, y vas a ver a la gente así como Él la describió. Entonces, tú dices, Señor, si la gente espiritualmente está en esas condiciones, ¿cómo debo ser yo? Bueno, tú debes ser como un soldado, un atleta, un labrador y un ministro. Ok. Y nos va a dar Él los resultados de ser así. Los resultados de ser así. Entonces, en cuanto a labrador, dice que si tienes a una población que es amadora de sí misma, que es egoísta, que es avara, que es codiciosa, y que cuando oyen que hay frutos, todo aquello que es para el sustento, comienza la rebatinga y comienzan las amenazas y la revolución, y comienzan las manos a estirarse y los sobornos, y comienzan las leyes creadas por las cámaras, y comienzan los corruptos a esto y al otro, y los cabildeos, y el pueblo de Dios clama y dice, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir en medio de estas apreturas, conciencias encallecidas? ¿Cómo vamos a vivir? Y Dios dice, cuando tú eres un sembrador, yo me encargo de que los sembradores reciban primero parte de la cosecha. Ese es un derecho real, económico en el reino de Dios que se impone en la tierra. Por eso, cuando uno piensa, estoy rodeado de egoístas, avaros, codiciosos, vanagloriosos, ¿cómo voy a alcanzar algo de los frutos? Dios dice, espérate. A mi pueblo le pedí con figuritas para que quede bien entendido que sea labrador. Con palitos y manzanas le dije, sea labrador, porque a los que sean labradores, yo el Señor les voy a decir, primero van a pasar los labradores y a ellos se les va a dar primero. Ese es un modo de ser. Quienes sean así en la tierra, Dios será así con ellos. Ese es el método, esa es la ley divina. La lógica mundana o de la carne dice, estás junto a un mentiroso, ladrón, avaro, codicioso.
¿Tú crees que te van a dejar parte de la herencia? Si es tu hermano o es tu primo o es tu hijo o es esto. ¿No son estos los asuntos que tenemos en el escritorio? Y Dios mío, ayúdame, y Dios mío, ayúdame, y Dios mío. Bueno, Dios dice, mira, por eso te llevo en este mes de abril a las cartas que le escribió San Pablo a su hijo Timoteo, para decirles, te voy a poner a ver el mundo de otra manera, espiritualmente. Voy a describir a ellos, pero también te voy a describir a ti. Si tú no encuadras en esas 4 descripciones, estás fuera. Quien sea labrador en la tierra, yo seré para él. Y él dice cómo será. Dice, les daré el derecho de recibir primero su parte de la cosecha. Recibir primero. No que nos pasen la manzana y nos digan, queda una última mordida, mi hijo. No, recibir primero. Y todos los demás, los que describió en su primera carta, mensaje, van a renegar diciendo, ¿y por qué a él primero? Y el Espíritu Santo se encargará de decirles, porque Dios tiene un derecho con él, o Dios le otorgó un derecho. Él fue labrador para con Dios, Dios va a ser repartidor para con él. Si no, ¿cómo es que nos vamos a desenvolver en medio de tanto soborno, corrupción, maletines, cosas bajo el escritorio, bajo la manga, bajo el agua? ¿Cómo? ¿Cómo? A base de leyes espirituales. Esas leyes espirituales se imponen, ¿es así? Se imponen sobre la tierra. Nada que el partido fulano dice que no se puede, no, sí se puede, porque lo de Dios se impone en la tierra. Así que vea la descripción de la población creyente, como la describe pues San Pablo. Ahora vamos con el ministro que hay en usted, el ministro que hay en usted. Allí mismo en el capítulo 4 de su segunda carta, capítulo 4, versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ministro. Vamos a subrayar palabra y nos vamos a la versión Dios habla hoy. 2, que prediques el mensaje. Ahora, bajo esa lente, la crisis es la siguiente. Tú eres ministro. ¿Cuál es tu mensaje y cuál es tu palabra? Dice que la prediques. Dice que la prediques. No, es que yo no soy, no. Debe ser 4 cosas. Como un atleta, como un soldado, como un labrador y como un ministro. Porque si no te van a comer los de afuera. Te van a comer los de afuera. Porque los de afuera son vanagloriosos, avaros, codiciosos, insensibles. Y si no eres como el Espíritu de Dios dice que su pueblo sea, te van a comer los de afuera. Ministros, dice, que prediques la palabra, que prediques el mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? Ese predícalo. Ahora, allí el énfasis está en la comunicación, una comunicación basada en la vivencia.
es comunicación que produce cambios en el oyente. La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La crisis actual en los miembros del cuerpo de Cristo es que no se ven a sí mismos como ministros. Era lo que les explicaba en el mes anterior. Hablo sobre pastor oveja y no se ven como ovejas. Hablo sobre padre e hijo y no se ven como hijos. Se ponen en crisis, eso sí les digo, se ponen en crisis. Por eso hay que irnos por la derecha. Ahora el Espíritu de Dios dice, vean cómo voy a hablar de estos, de aquellos y de ustedes. Son ministros, prediquen la palabra. Entonces, ¿qué tenemos hoy, ahora, en estos tiempos? Personas sin mensaje, personas sin palabra, personas sin paciencia y personas sin doctrina. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el ministro que dice el Señor que eres tú? Personas sin paciencia y personas sin doctrina. Cuando leímos en la primera carta de que hombres que se meten y engañan a las mujeres y a los grupitos y en las reunioncitas de una casa y de otra, uno dice, pues ¿qué? ¿Llegan empistolados o no? Engañan a personas que son faltas de paciencia y doctrina. O sea, cuando Dios dice que seas esto y no lo eres, eres presa de otro. Eres ministro, se te pide que tengas paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, la gente llamará a maestros que les enseñen, pero conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, ¿qué es eso de concupiscencia? La versión Dios habla hoy sí nos dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Esta pregunta, esta declaración responde a muchas preguntas que tenemos. ¿Y por qué se va fulano? ¿Y por qué se va sutano? ¿Y por qué ya no apareció? ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque no soportan la sana doctrina. Porque Dios les pide, sean ministros y no lo son, sean atletas y no lo son, sean soldados y no lo son, sean labradores y no lo son. Dicen que son atletas, pero no compiten de acuerdo a las reglas. Dicen que son soldados, pero no están en servicio activo y no soportan nada. Dicen que son labradores, pero no. Les llega la última mordida. Dicen que son ministros, pero no cumplen su ministerio. No tienen palabra, mensaje, paciencia y doctrina. Vea la descripción. Pablo le está hablando ahora a un grupo de esos que les dicen a otros, atiéndeme, atiéndeme, vente, atiéndeme, dice. Vendrá tiempo, y ese tiempo ya llegó, vendrá tiempo
en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Versión Dios habla hoy. Ponga una sonrisa en su rostro. Esto es una realidad en Puerto Vallarta. Pablo le dijo a Timoteo que no te quite el sueño, que no te quite el sueño. Si necesitan apagar un aire, David atiende y apaga, Que no te quite el sueño, que no te quite el sueño. Así como la gente se mueve por masas, así veremos esto en los últimos días. Pero tú, bueno, falta leer más. Y apartarán de la verdad el oído, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Son cuentacuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos. A ver, lean por favor, soporta los sufrimientos. ¿A quién le están hablando? Al soldado que hay en ti. Al soldado que hay en ti. Al soldado que hay en ti, así se le habla. Al ministro que hay en ti se le habla, predica. Al ministro que hay en ti se le habla, predica. Al soldado que hay en ti se le dice, soporta. Dice el versículo 10 cómo fue el soldado que había en Pablo. A ver, déjenme nomás ubicarme bien. El versículo 7, he peleado la buena batalla. Eso es el atleta que había en Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, continúo, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí le están hablando al ministro que había en Timoteo. Pastor, ¿esto tiene fecha? Ay, hermano, es que no la sé. Ay, de los ayes. Es desde el primer día. Al ministro que hay en ti se le dice, cumple tu ministerio. El atleta, ¿qué debe tener? Carrera terminada. Fíjese esa meta, carrera terminada. El ministro, ¿qué debe tener? Ministerio cumplido. El labrador, ¿qué debe tener? Frutos. El soldado, ¿qué debe tener? Vamos al capítulo 2, ya encontré dónde. El 3 y el 4. Perdón, el versículo 10, ya lo encontré. 2:10, hablando de los soldados. Por tanto, todo lo soporto. Ahí le están hablando al soldado que hay. Pero, hermano, pastor, es que no entiendo. Bueno, voy a traer ejemplos de la casa. Únase al equipo que va a la cárcel y si aguanta un día, ese día fue soldado. Si aguanta un día, ese día fue soldado. Porque para mostrar amor se necesita un aguante, un soporte. Dice Pablo que él, en el versículo
10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación. El soldado gana almas debido a ese soporte que tiene por amor de alguien, donde quiera que esté. Sí, pastor, pero es que mire, yo le voy a decir todo lo que tiene que soportar. Tiene que soportar a los de adentro y al equipo que entra adentro. No me traiga quejas. Tiene que soportar a quienes están encerrados y al equipo que entra adentro. Porque a veces se portan bien los que entran y malos de adentro, y a veces al revés. El soldado que hay en usted debe soportar todo. Todo debe soportar. Pues ese día fue usted soldado. Y dice que el soldado con ese soporte ama y alcanza. Bueno, dice el Señor, a los que sean de ese temple, fíjate bien, a los que sean soldados, dice el Señor, yo seré su superior. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ya vio el panorama, hizo clic así, clic. Dice, wow. Al soldado que hay en usted, Dios dice, ¿sabes dónde me vas a ver? Yo seré tu superior. Belleza del Señor. Al labrador que hay en ti, cuando siembres, yo seré el que repartiré. Al atleta que hay en ti, yo seré el que premiaré. Si tú terminas. Esto no es hacer decir, pues me gusta, como yo soy del campo, ser labrador. No. Para los tiempos actuales necesitas tener esos perfiles en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya nos abrió el panorama y nos dijo, escucha cómo voy a describir a la gente. No la llames cliente, proveedor, jefe, familiar, no. Fíjate bien cómo la voy a describir. Dice, ahora te voy a pedir que tú seas así, para que seas guardado y tu economía no peligre y tus emociones no sucumban. ¿Y por qué es tan mala la gente conmigo? ¿Y por qué? Yo seré tu superior si tú eres soldado. Yo seré el que reparta los frutos en medio de tanta avaricia, corrupción, codicia, inflación. Yo seré el que reparta si tú eres el labrador. ¿Se fija dónde está Dios? ¿Se fija dónde está Dios? ¿Se fija dónde está Dios? A veces queremos hacer oraciones ilustres. Padre, dame un buen jefe. Señor, dame un buen esposo. Señor, dame una buena ganancia. Y Dios dice, yo te hablé y te dije, cuando tú siembras, si tú eres eso para mí, yo seré para ti repartidor. Si tú eres para mí un soldado, yo seré para ti tu superior. Si tú eres un atleta para mí, yo seré tu premio. Seré tu carrera, seré tu meta. Si tú eres un ministro para mí, yo seré tu mensaje. Yo seré tu palabra. Y yo seré tu ministerio. Esto no es para unos cuantos, esto es para todos. Amada iglesia,
Este es el primer mensaje. Me van a oír el mismo mensaje, pero más ampliado todo el mes. Necesito que esto esté hasta los tuétanos, porque van a ver a Dios de otra manera, de otra manera. Él les está diciendo cómo están las cosas actualmente. Las colonias, los barrios, los centros de rehabilitación, las cárceles, las oficinas de gobierno, las asociaciones civiles, no son como se llaman, son y están como los de adentro. Y los de adentro tienen nombre, se llaman así y así y así. Pero ustedes también tienen nombre: soldados, atletas, ministros y labradores. Y con eso es suficiente. Vamos a darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de pie.